tal, queridos estudiantes de Amex Matemática y los que me siguen? Vamos a trabajar un poquito sobre el concepto y teoría de triángulos semejantes. ¿Qué es esto de triángulos semejantes? Ya vimos un video sobre las homotecias y dijimos en ese video que cuando tengo una homotecia, esta homotecia me genera figuras que son semejantes. La teoría dice que dos triángulos son semejantes si tienen ángulos homólogos, congruentes, y lados homólogos proporcionales. Entonces vamos a entender que son ángulos homólogos, congruentes, y lados homólogos proporcionales. Si tenemos dos triángulos, observa aquí, vamos a llamar aquí triángulo 1 y vamos a llamar aquí triángulo 2. El triángulo 1 se llama triángulo ABC, obsérvalo acá. Y el triángulo 2 lo vamos a llamar A', B', C', obsérvalo acá. ¿Qué condiciones, qué requisitos deben de tener para garantizar que son semejantes? Se representa con este símbolo. Semejantes quiere decir que tienen unas condiciones que no necesariamente implica que son iguales. Entonces, si observas con mucha atención, fíjate en los ángulos. Tengo 50 grados por acá, 50 grados por acá. Por eso podemos deducir que el ángulo B es igual al B'. El vértice homólogo B es igual al B'. O le corresponde el B'. Eso sería esto que está aquí. El ángulo CBA o ABC, que es lo mismo, es congruente al ángulo A'B', C'. Recuerda que cuando usamos las tres letras, la del centro es el vértice, ¿ok? Aquí también podríamos decir que el ángulo B es congruente al ángulo B' sin ningún problema. Vamos a observar que aquí tengo un 60 y aquí también. Entonces podemos deducir que el ángulo A es igual a la prima, al ángulo A'. Por eso podemos deducir que el ángulo A es igual a la prima. Y eso es esta condición que tenemos acá. Por otro lado tenemos un ángulo de 70 y otro de 70. Entonces observa con atención. Tenemos tres ángulos, tres pares de ángulos que tienen el mismo valor. Entonces, un requisito para la semejanza de triángulo es que sus ángulos homólogos sean congruentes. Aquí se está cumpliendo el requisito 1. Ángulos homólogos congruentes. ¿Qué quiere decir homólogo? Que en este caso 70, que es el ángulo más grande, lo hago corresponder con el ángulo más grande, que es 70, pero aquí aparte de esa correspondencia del más grande con el más grande, tienen el mismo valor. Ahora tenemos que comprobar que hay proporcionalidad. Si observas el video de homotecia, hablamos de un factor que se llama constante. Ese factor me dice cuánto aumenta o disminuye una figura. Si ese factor existe, hay proporcionalidad. Por eso es muy importante que veas el video de homotecias para que entiendas esta parte. Si observas con atención, aquí dice AB sobre A'B'. Si buscamos AB, aquí es 10. Este es el lado más grande de este triángulo. Observa. 10, 9 y 6, 10 es el más grande. Buscamos el más grande acá, es 5. Esa es la razón por la que 10 va con 5. Porque en una homotecia, los lados que se corresponden tienen esa cualidad de que va el más grande con el más grande, el más pequeño con el más pequeño y el mediano con el mediano. Entonces, establecemos que 10 va con 5 porque 10 del triángulo ABC es el lado más grande y se tiene que corresponder con el más grande del otro triángulo. Y hacemos lo mismo con los otros lados. El más pequeño, 6,
va con el más pequeño 3, el más pequeño 6 va con el más pequeño 3. Y obviamente el que me sobra, que es el mediano, sería 9 y 4.5. Pero no solo es establecer esa correspondencia. Ahora hay que dividir, ¿verdad? Usamos una calculadora y nos damos cuenta que todas las divisiones me dan 2, 2 y 2. ¿Qué significa esto? Que existe una razón de semejanza o una constante o un factor que lo que me está diciendo esta k igual 2 es que el triángulo original se duplicó, es decir, que esta es mi figura original y fue duplicada por 2 y generó esta que está aquí. El doble de 4.5, 9. El doble de 5, 10. El doble de 3, 6. Pero también podría acomodar las fracciones en el sentido inverso. Solo darles vuelta. Ahora ponemos 10 abajo y 5 arriba. 4.5 arriba, 9 abajo, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. A' B' arriba, B'C' arriba, A'C' arriba. Esto sería el triángulo que corresponde a A', B', C'. Este sería el triángulo que corresponde al ABC. Al invertir las razones, que son estas fracciones, el valor de la K me da 1/2. ¿Qué significa esto? Que la figura original, que ahora sería esta, se reduce a la mitad. Y eso lo sé por este valor. Recuerda el video de homotesia. Cuando K está entre 0 y 1, la nueva figura se reduce. ¿Cuánto? Lo que dice aquí. Y aquí dice que la mitad, que es lo mismo que 0.5. Entonces, dependiendo del valor de K, yo puedo saber cuál es la figura original. La figura original puede ser esta o puede ser esta. Eso depende del valor que yo tenga acá. ¿Qué es lo importante? Determinar que existen 3 parejas de ángulos iguales, que aquí las tenemos, pero que además los 3 lados que se corresponden, grande, grande, pequeño, pequeño, mediano, mediano, me den la misma constante. Si estos dos requisitos se cumplen, podemos garantizar que el triángulo ABC es semejante a la prima B', C'. Así de sencillo es, mis queridos estudiantes. Veamos ahora los criterios. Los requisitos, digamos, sin hablar de criterios, para que un triángulo sea semejante con otro, si no estoy hablando de criterios, tiene que cumplirse estas dos condiciones. Pero resulta que de la condición 1, 3 pares de ángulos iguales, y de la condición 2, proporcionalidad, podemos hablar de criterios. Entonces, cuando hablamos del criterio, lado, 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 es una forma simple de deducir cuando hay semejanza entre dos triángulos. Entonces, si te dan dos triángulos donde conoces solamente los lados, ¿ok? Observa con atención. Conoces solamente los lados. Acomodas las proporciones o las razones en el orden que tú quieras. Puede ser usando este triángulo en el numerador o este. Aquí observa que hicimos como en el caso anterior. Pusimos 10,5, 10,5. Recuerda que 10 va con 5 porque es el lado mayor con el mayor. 6 va con 3 porque es el menor con el menor. En el numerador van todos los valores del triángulo ABC. Y en el denominador van los valores del triángulo A', B', C'. Esto es sumamente importante. No puedes poner en el numerador una mezcla de lados de un triángulo y del otro. No. O van todos los de ABC arriba o van todos los de ABC abajo. Cuando estableces la correspondencia, buscas K,
y observa que te da igual en las tres fracciones. Si lo escribes invertido, no importa. Obviamente K te va a dar diferente porque estás invirtiendo las fracciones, pero observa que es la misma. Si se cumple que al establecer la correspondencia entre los tres lados, porque es lado, 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 y te da el mismo valor de K, sea este caso o sea este, puedes concluir que los triángulos son semejantes. 10 va con 5, 10 es AB. Aquí está AB con A'B' con A'B'. La letra que me falta es C, la que me falta es C', y ya tengo acomodada la relación de quién es semejante con quién. Vas a observar que en algunos ejercicios te van a dar solo esto para que tú digas si son o no semejantes, pero debes de aprender a escribir la notación simbólica. A veces no te la van a dar. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Sencillo, como te dije ahorita. Si AB son las dos primeras letras que están en el numerador, tienen que ir acompañadas de A'B' al otro lado en el mismo orden. La letrita que hace falta es la que me forma los tres ángulos para un triángulo y los tres para el otro, y puedes establecer simbólicamente quién es semejante con quién. Pero ¿qué es lo importante aquí? Saber que si los lados son proporcionales, hay semejanza. Obviamente, si hay semejanza, de automático sabemos que el ángulo A es igual a la prima, que el B es igual al B' y que el C es igual al C', aunque no sepamos la medida. Pero eso ya es secundario en este caso. Entonces, eso es lo que tienes que hacer para saber si se aplica la semejanza por el criterio lado, lado, lado. Para aplicar el criterio ángulo, 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 es sumamente sencillo. Tengo un triángulo ABC, donde los ángulos son 50, 60, 70. Tengo un triángulo A'B', donde también está 70, también está 60 y también está 50. ¿Qué significa esto? Que si tengo tres pares de ángulos iguales entre ambos triángulos, garantía absoluta de que son semejantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ángulo A, 60, va con A', 60. Esto es sumamente importante. Estas letras no se acomodan a lo loco. Si de primero está A, debe ir de primero el ángulo que le corresponde a A. Si B está de segundo, tiene que ir el ángulo que le corresponde a B de segundo. Y si C está de tercero, tiene que ir de tercero el ángulo C' que le corresponde. Esto es muy importante porque a veces no te dan esto, como te dije antes, y tú con esta información tienes que ser capaz de escribir esto. Entonces, el triángulo ABC es semejante a A'B' por ángulo, ángulo, ángulo. Observa con atención que lo único que tienes aquí son los valores de los ángulos, no tienes más. Los vértices homólogos, A con A porque tienen el mismo valor, B con B porque tienen el mismo valor, C con C porque tienen el mismo valor. Y obviamente, aunque no te mencionen los lados, ya con esta información, sabes que AB va con A'B' aquí, que BC va con B'C' aquí, y que AC va con A'C', que es esta razón. Es decir, que con solo tener los ángulos es suficiente criterio para garantizar que son semejantes. Y puedes saber cuáles son los lados proporcionales y los ángulos que son congruentes. Y eso es todo para saber si son semejantes por ángulo, ángulo, ángulo. Y el último criterio es el LAL. Observa la secuencia LAL. En el centro tengo un ángulo y en los extremos los lados. ¿Esto qué quiere decir? Observa que no conoces los tres ángulos y no conoces los tres lados. Pero tenemos un ángulo y sus dos lados
y tenemos un ángulo y sus dos lados. Por eso se llama LAL. Este sería el ángulo aquí y este sería el ángulo. Pero, requisito número 1, el ángulo que tienes tiene que tener el mismo valor. En este caso, 50 y 50. Es decir, el ángulo B es igual al ángulo A'. Eso es esto que está aquí. Entonces, como estos ángulos son iguales, ahora debemos comprobar si este lado con uno de acá y este lado con uno de acá me forman una proporción. 10, que es el mayor, lo comparo con 5, que es el mayor, es esta fracción que tenemos acá. 9, que es el menor, lo comparo con 4,5, es esta fracción que tenemos acá. Esta no la conocemos, pero si dividimos 10 entre 5 me da 2 y 9 entre 4,5 me da 2, existe la constante K. Conclusión: si los dos ángulos que tengo son iguales y los lados que forman esos ángulos me forman una proporcionalidad, es decir, existe K, podemos concluir que ellos son semejantes. Recuerda que las fracciones las puedo acomodar 10 sobre 5 o 5 sobre 10. Lo que va a cambiar es el valor de la constante, pero eso, para efectos de saber si son semejantes o no, no nos afecta en nada. Y por lo tanto podemos concluir que el triángulo ABC es semejante a A'B', C'. Muy importante, ángulo B50 tiene que ir con B'. Si el ángulo B está en el centro, B' está en el centro. Esto es muy importante. Y si AB va con A'B', entonces si AB son las dos primeras letras, A'B' tienen que ser las dos primeras. Y la que me falta es obviamente la que va de tercero. Y decimos que son semejantes por el criterio LAL. Entonces, esa es la forma de saber si son o no semejantes por este criterio. Y hasta aquí tenemos el concepto de semejanza y los tres criterios principales en la teoría para saber si son o no semejantes. Así que espero que el video te sirva de mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.